es que son las 8:07. Mi computador volvió y se desincronizó. Dale, mi arranca. computador apenas son las 8:04. Raquelita, ¿ya? Listo, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este encuentro de la pedagogía familiar sistémica y constelaciones familiares que el profesor Ricardo Cortés y yo pues estamos como liderando e interesados en que todos aquellos que han tenido a lo largo de ya varios años contacto con esta forma de mirar el mundo, pues continuemos aprendiendo. Hoy la idea, de acuerdo con las preguntas que nos dejaron y las ideas que nos dejaron de la semana pasada, pues voy a leértela, Ricardo, para ver cómo eso tiene que ver con el tema que planteamos. Y es, uno, algo como cómo hacemos para resolver asuntos pendientes con los padres. Ejercicios para ser desleal y soltar rabias, resentimientos, y que fue la primera sesión que hicimos contigo. ¿Cómo reconocer lo que es mío? Ayudar a los hijos a enfrentar la vida como independientes. Una que me gusta muchísimo, perdonar al padre que no me reconoció y perdonar a los padres por la separación. Si uno lee en el trasfondo de todas estas inquietudes y de todas estas preguntas que quedaron ahí, todas tienen que ver con orden, con uno de los órdenes del amor, uno de los principios de las constelaciones familiares desde el punto de vista de Bert Hellinger y de la pedagogía familiar sistémica, que es el orden. Entonces la propuesta que les tenemos a todos para hoy es precisamente que miremos y hagamos el ejercicio sobre cómo reconocer qué es orden, qué está en orden y qué está en desorden en nuestro sistema familiar. En las diferentes, digamos, subsistemas que podemos decir, si le podemos decir subsistemas a la relación padre-hijos o a la relación de pareja dentro de la familia, son subsistemas dentro de la familia, y cuál es el orden y cuál es el desorden. Ahí, ¿cuáles son los desórdenes? Que básicamente, y desde el punto de vista que yo enfatizo, que son las emociones, cuando yo leo estas preguntas de resentimientos, de rabias, vuelvo e insisto en el asunto de que las emociones son los bombillitos rojos, que la rabia a mí me habla de algo que está en orden o en desorden, o en equilibrio o en desequilibrio, que los resentimientos y las culpas también me hablan de que hay algo que está en desorden o que está en desequilibrio o que está excluido. Entonces, pero la mayoría de las preguntas nos orientan hacia el orden. Entonces la invitación es que hoy vamos a abordar el tema orden, y yo aquí le cedo la palabra a Ricardo para que nos empecemos a conversar sobre esto. Ok, buenas noches. Y lo que nos hemos trazado como plan para hoy, y que puede incluso llevarnos varias sesiones, es mirar el orden, primero en la relación de pareja y luego en la relación padres-hijos. Intuyo que ese par de temas puede copar el rato de nuestro encuentro. Y quisiera en primer lugar
hacer una referencia a esa temática que ya es casi que bien familiar para nosotros. Y es que el referencial en el que nos movemos es el del orden, el equilibrio y la pertenencia, y sus respectivas otras caritas, la del desorden, la del desequilibrio y la de la exclusión. Ese referencial, eh, planteado como la introducción de este rato, me invitó a pensar en decir que a veces la gente hace preguntas como ¿y cuál es la teoría que ustedes presentan, que ustedes exponen? Y entonces, justo por ese sentido, quisiera hacer una claridad que me parece que vale la pena. Bert Hellinger, en principio, no hizo un aporte teórico, sino más bien, y a mí eso me llama profundamente la atención, lo que hizo fue una lectura de lo natural. Y para decirlo en sencillo, orden, equilibrio y pertenencia no son teorías, son principios, es decir, son datos que la naturaleza nos muestra. Y en las relaciones personales, familiares, sociales, del ambiente laboral o del ambiente educativo, las relaciones pueden mostrar como esas dos caras que hemos mencionado, el orden o el desorden, o el orden y el desorden, el equilibrio y el desequilibrio, y la inclusión y la exclusión. Datos de la naturaleza. Hoy en la tarde hablábamos con Guillermo de el método, y quisiera entonces recoger esa inquietud de Guillermo para decir que el método es como, pedagógicamente hablando, la posibilidad de mirar ese orden, ese equilibrio y esa pertenencia, y eso se vuelve un enriquecimiento, pero también se vuelve una herramienta que puede ayudar a destrabar y a sanar y a aclarar la vida personal y del sistema familiar. Y dicho eso, entonces reitero, en este rato yo voy a trabajar el tema del orden en las relaciones de pareja, y Guillermo trabajará el orden en las relaciones padres e hijos. Miren, a mí siempre me llamó la atención que los cuentos del príncipe y la princesa siempre terminaban en que se casaron y fueron felices. Y yo me he hecho la reflexión, ¿y qué tal si esos cuentos no terminaran diciendo y se casaron y fueron felices, sino que más bien terminaran diciendo y se casaron y trabajaron juntos para ser prósperos? La felicidad conyugal está más cerca de ven, tomémonos una cerveza juntos, está más cerca, insisto, que cuando Fuentes me pregunta, ¿y tú siempre me vas a querer? Y yo le contesto, sí. Entonces, lo que quiero decir para abordar el tema es, se casaron y fueron felices, tiene un tema de desorden, pero se casaron y trabajaron juntos para ser prósperos, puede indicar pedagógicamente el tema de el orden. Y Guillermo decía, mira, en el libro hay algunos ejercicios y yo quisiera aprovechar la oportunidad para recomendar los ejercicios en Todo que Ver, de la página 132 a la página 147. Hay unos ejercicios a la luz de estos principios
de orden y desorden, de equilibrio y desequilibrio, y de pertenencia y exclusión. Y entonces, entrando en materia, lo primero que me viene a la cabeza cuando uno habla de orden en pareja es que pareja es hombre y mujer. Y yo quisiera hoy hacer mucho esfuerzo para decir, desde el punto de vista metodológico, dos cosas. La primera, todos sabemos que cuando el orden se mueve, el sistema se mueve. Es decir, el equilibrio y la pertenencia se afectan. Pero cuando el equilibrio se mueve, el orden y la pertenencia se afectan, se mueven. Y cuando la pertenencia se mueve, el equilibrio y el orden también se mueven. Pero pasa exactamente lo mismo y es igualmente válido decir que cuando el desorden se mueve, el desequilibrio también y la exclusión también. Entonces, en ese sentido, quisiera, centrarme en, voy a tratar de hacer énfasis en el orden, voy a intentar enunciar el orden y casi que ustedes, y esa es como la invitación que quisiera hacer yo, ustedes se encargan de mirar que dónde está el desorden. Entonces, ahora sí, y otra vez. En primer lugar, orden es, en términos de pareja, un hombre y una mujer. Orden es, en un sistema familiar, cada uno tiene su lugar. Y para comprender el sentido de una pareja, yo necesito reconocer el orden de mi propio sistema. Y necesito tenerlo bien claro que hacen parte de mi sistema familiar yo, mis papás, mis abuelos, sus parejas, sus hijos, las parejas de mis papás, sus hijos, o sea, mis hermanos, mis parejas y mis hijos. Y todo aquel que hizo un gran bien a la familia y todo aquel que hizo un gran daño a la familia. Eso es de alguna manera la estructura del orden dentro de un sistema familiar. Y lo que estoy diciendo es que en un sistema familiar cada uno tiene su lugar. Y tener conciencia de mi lugar y reconocer el lugar de otros tiene que ver con un asunto de orden. Pero cuando yo reconozco mi lugar y reconozco el de otros, yo hago que el sistema se mueva. Por ejemplo, cuando yo honro a mis papás como mi primera experiencia de pareja, ahí hay un tema de orden, pero ahí hay un tema de equilibrio y hay un tema de inclusión. Y esa es la forma concreta de entender que ese triangulito de orden, equilibrio y pertenencia tiene ángulos que son diferentes, pero que son triángulo y se mueven cuando uno toca alguno de esos ángulos. Mis papás son mis referentes como primera experiencia de pareja. De alguna manera, a mí me resuena que orden es tener esa conciencia, es reconocerlos para entender que yo soy mi papá, mi mamá, y ellos me dieron la vida y por eso yo tengo un lugar en el sistema. Y cuando miro a mis abuelos, eso es orden. Yo les doy las gracias, los honro y los reconozco, porque gracias a ellos, aunque nunca traté con ellos, yo tengo papá y yo tengo mamá. Orden como preludio de pareja es que para mí todo comenzó el día que mi papá se cruzó con mi mamá.
pero para mis hijos, pareja es el día que yo me crucé con Fuentes y Fuentes se cruzó conmigo. Y por eso, darle el lugar al otro, reconocerle al otro, es mucho más que decir, tú tienes un lugar, tú tienes un puesto. Es también respetar profundamente y en serio el sagrado derecho del puesto del otro. Dicho en sencillo, orden es respetar tu puesto, orden es que tú respetes mi puesto. Orden es yo te doy tu lugar, pero orden es tú me das el lugar. Cuando uno escucha parejas en consulta, pasa una cosa muy curiosa, y es que las personas suelen decir, a mí me duele que él o ella no me reconozca mi lugar. Y cuando hablamos de orden en términos de mira tu lugar, muchas veces la persona lo que se da cuenta es que justo eso que reclama del otro es justo lo que tampoco hace con su pareja. Dicho en sencillo, en términos de órdenes, cuando yo no estoy en mi lugar, difícilmente pasa que tú me des mi lugar. Pero cuando yo no estoy en mi lugar, difícilmente te doy tu lugar. No invadir el espacio del otro significa, en términos de orden, por ejemplo, que si mi pareja tiene una crisis, tiene una dificultad especial, tiene un dolor especial, tiene un enojo especial, necesita alguna ayuda especial, si respetamos el orden, mi tarea es no ayudarle más de la cuenta. No ayudarle más de la cuenta. Porque cuando me las doy de que soy el que le soluciono, primero nos desequilibramos, pero antes rompemos el esquema del orden. A mí me parece muy interesante y muy fuerte cuando tu pareja tenga una dificultad, no la ayudes tanto. Sé apoyo. ¿Se acuerdan? Se casaron y trabajaron juntos. Y ahora digámoslo, y trabajaron mucho para ser prósperos. Entonces, cuando ella tenga una dificultad especial, yo no la ayudo tanto, pero yo sí la apoyo mucho. Y cuando yo tengo una dificultad, órdenes que yo necesito resolver mi dificultad gracias a que cuento con tu apoyo. Y eso es orden. Y orden es que tenemos un proyecto común. Pareja tiene que ver con tener proyecto común. Pero tener proyecto común se parece mucho a una empresa en donde ambos somos los responsables, pero ambos somos los responsables porque necesitamos el uno del otro, porque necesitamos apoyarnos para lograr los objetivos, pero necesitamos entender la fragilidad. Ser frágiles el uno respecto del otro, en mi opinión, es un asunto profundamente humano de orden y lo solemos traducir como estar en orden no es ser perfectos. Estar en orden es entender nuestras fragilidades para ayudarnos, para apoyarnos, para construir el proyecto común. Y cuando uno entiende que no somos perfectos, orden es que yo respeto profundamente que tú haces parte de mi historia y yo hago parte de tu historia.
cuando yo respeto tu espacio y tú el mío, es como construir el nosotros conyugal. Y el nosotros conyugal exige una premisa de orden, y es que tú eres mi prioridad. Tú estás primero. Y cuando el trabajo, la casa, el carro, la beca o el perro te ponen en segundo lugar, no hay orden. Orden es tú eres la prioridad. Y orden amarrando con no somos perfectos, pedagógicamente lo traducimos como tal como eres, estás bien para mí. Y tal como soy, espero estar bien para ti. Y lo que eso significaría es que orden es yo no soy mejor que tú no eres mejor que yo, nosotros somos iguales. Y que tú seas la prioridad en términos de orden, hay una cosa que para mí es fundamental, y es que la conyugalidad está primero. Y curiosamente, a veces en la cultura intentamos ser buenos padres sin darle oportunidad a la conyugalidad. Y de alguna manera orden es, volviendo al tema de que mis papás son mi primer referente de pareja, orden es que yo sea capaz de verlos y experimentarlos uno al lado del otro y alegrarme de que mi papá eligió a mi mamá y mi mamá eligió a mi papá. Un proyecto común en términos de orden se puede expresar de muchas formas. Pero, por ejemplo, el principio de orden tiene que ver con lo de los dos, lo solucionamos los dos. Lo de los dos, lo solucionamos los dos y ojalá lo solucionemos a tiempo, sin acumular. Y por eso una de las reglas de oro de una relación es aprender a pelear en presente como una forma de orden dentro de la relación, porque al final del día construir un proyecto de vida como pareja en términos de orden, de lo que se trata es de que juntos hagamos acuerdos, pero que juntos nos entrenemos para manejar los desacuerdos. Los desacuerdos, eh, como todos sabemos, tienen que ver con desequilibrios, pero los desacuerdos a veces no necesariamente son un desorden. Los desacuerdos son solo otra manera de comunicarnos, y allá hay un tema fundamental, en mi opinión, para el tema del orden. Y es que seamos capaces de hacer acuerdos, pero sobre todo nos entrenemos y tengamos herramientas concretas para poder manejar los desacuerdos. Tener herramientas. Voy a decir un ejemplo sencillo. Yo creo que en términos de orden y casi que intuitivamente, todas las parejas tenemos la conciencia de que el perdón es muy importante si uno aspira a que la relación dure. Pero atención, que la cultura nos entrena y el sistema familiar nos entrena para que digamos yo perdono pero no olvido. Y de alguna manera lo que eso muestra es que cuando uno perdona pero no olvida, en realidad estamos entrenados es para, y por eso no funciona, porque a veces intentamos perdonar a la persona y no lo que la persona hizo
y eso tiene una diferencia para mí fundamental. Y se requiere entrenarse, tener herramientas. Voy a decir una, pelear en presente. Entonces, hacer acuerdos y manejar desacuerdos tiene que ver con la calidad de la comunicación, y la calidad de la comunicación tiene que ver con la herramienta fundamental para hacer esos acuerdos, pero sobre todo para ser capaces de afrontar los desacuerdos. En ese sentido, la comunicación honesta, la comunicación que permita compartir y mostrar emociones, incluso de vulnerabilidad, la comunicación que dice verdad, son herramientas pedagógicas para que haya orden que a veces no estamos muy acostumbrados a mirar. Y cuando la comunicación se vuelve una herramienta para instaurar el orden en la relación, también todos conocemos el tema de las parejas unidas y de las parejas amarradas. Pareja unida suena a orden y pareja amarrada suena a enojo, a exclusión, a desequilibrio, a dolor, a no solución. La culpa. A culpa. Muy bien. Parejas unidas, parejas en orden. Pareja unida no significa perfectos, pero pareja unida es la pareja que, siendo autónoma, respetando el espacio del otro, se da permiso de ambos construimos una relación, ambos somos los responsables de la relación, todo lo bueno que sucede entre los dos es gracias a los dos, y todo lo no tan bueno que sucede entre los dos también es gracias a los dos. Darse ese permiso de hacer acuerdos y de enfrentar desacuerdos lleva a una invitación que me parece que es un tema profundo en el ámbito de la relación de pareja, y es cultivar la relación para afianzar el vínculo. Es decir, en toda pareja hay 3 ingredientes que son premisas para que haya orden. El primer ingrediente tiene que ver con mi capacidad de elegirte personalmente y por amor. El segundo ingrediente tiene que ver con el tema sociojurídico de nuestra relación. Y el tercer ingrediente tiene que ver con el asunto sexual. Cuando esos 3 ingredientes están presentes, primero hay pareja, pero segundo hay pareja en orden, aunque tenga que resolver muchos desacuerdos y muchas dificultades de cualquiera de esos 3 ángulos. Así como hemos mencionado que hay un triángulo entre orden, pertenencia y equilibrio, en la relación de pareja hay también un triángulo que la constituye y que es el elemento personal, el elemento sociojurídico y el elemento sexual. Y cuando uno de esos ingredientes se afecta, se afectan los otros. Pero cuando se afecta en términos de orden, los otros ganan en términos de orden. Y por eso, cuando esos ingredientes se ponen en juego, tu historia antes de mí no te compete, pero la mía antes de ti no te compete. En ese sentido, orden es ser capaces de cerrar historias del uno y del otro. Orden es ser capaz de respetar no solo, como lo hemos dicho ya, tu espacio sagrado como tu espacio personal,
sino ir más allá, y se trata es de respetar tu historia personal, tu historia. Es decir, todo lo que contribuya al orden es para mí sagrada, en el sentido de yo respeto no solo tu espacio, yo te doy un lugar y respeto tu lugar, pero sobre todo yo respeto tu historia y yo espero que tú respetes mi historia. Más aún, si no logramos que la relación perdure, como el vínculo permanece, orden es que yo cierre la relación, que la guarde con respeto, que nunca la utilice ni para nada ni con nadie otro. Lo de los dos es de los dos, lo de los dos no prosperó, lo de los dos lo incluyo. Me encanta la pedagogía de ese tema de los dos cuando incluso termina en ruptura. Todo lo que me diste, te lo recibí con gusto y con ganas, y todo lo que te di, te lo di con gusto y con ganas. Y me duele que lo de los dos no prospere. Y como no prosperó, me doy permiso para seguir adelante con la vida, pero te hago parte de mi historia, te incluyo, guardo con respeto lo que ambos convivimos, y cuando la gente se separa, la cerecita es y siempre seremos los papás. Y de alguna manera, cuando la relación se acaba, pero el vínculo se afianza, se traduce pedagógicamente en siempre seremos los papás. Y eso es un tema de orden que tiene consecuencias que todos conocemos. Lo que intenté es hacer un recorrido rápido en términos positivos. Y reitero la invitación, cada quien podría sacar conclusiones de que si de alguna manera hay forma de reconocer estos datos de orden, la gran pregunta es, ¿y cuáles son los datos de desorden? Sabiendo que eso tiene conexiones con el equilibrio y con la pertenencia. Y creo que hasta ahí sería, Guillo. Te tocó. Ok, bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy, muy interesante y digamos que concreta una cantidad de experiencias de las personas. Yo quisiera sobre eso no dejar de señalar varias cosas sobre esto que acabas de hablar, que se me vinieron a medida que ibas hablando, y es casi que una relación de pareja empieza en desorden. Es decir, cuando uno se enamora y uno le dice a esa persona de la cual me enamoro, sin ti no puedo vivir, y se supone que somos dos adultos, pero yo le digo a mi pareja, sin ti no puedo vivir, eso ya constituye un desorden. Porque esa frase tiene sentido y es ordenada en un niño que le dice eso a su mamá, pero no en un adulto. Sin embargo, lo que quiere decir es que en la relación de pareja empezamos como niños y vamos creciendo poco a poco hasta que llegamos, es decir, empezamos con un amor infantil y la idea
de la relación de pareja, de crecer en la relación de pareja, es llegar a un amor adulto, que es esa frase de tal como eres, estás bien para mí. Y entonces, digamos que eso fue la primera relación, y ahora lo entendí cuando dijiste, bueno, yo he hecho todo el camino en positivo, es decir, cuál es como el ideal de la relación de pareja, ¿sí? ¿Cómo llega uno de ese desorden del amor infantil al orden del amor adulto? Que es el camino. Pero lo otro, y eso para retomar como esas preguntas que salían, es ¿cómo sabemos que las cuestiones de la pareja están en orden o están en desorden? Si a nosotros nunca nos han enseñado eso de orden, de pertenencia y de equilibrio, ¿cómo sabemos? Y realmente nosotros no sabemos, nosotros sentimos. Y yo sí les digo, entonces estemos atentos a aquello que en la relación de pareja nos duele, a aquello que en la relación de pareja nos da miedo, a aquello que en la relación de pareja nos da rabia, o aquello que en la relación de pareja nos hace sentir culpables. Y si uno mira qué hay detrás del dolor, del miedo, de la rabia y de la culpa, lo que uno va a encontrar es desórdenes. Lo que uno va a encontrar es exclusiones. Es decir, voy a ponerlo así, si mi pareja toma una X decisión de, no sé, cambiar los muebles de la sala, o comprar una casa o vender, y no me tiene en cuenta, no me comenta, no es un proyecto conjunto, como dice Ricardo, eso es lo primero que hacemos, es que nos sentimos bravos. Me excluyó. Pero no hablamos de que me excluyó. Lo único que yo sé es que estoy bravo, que estoy molesto. Entonces, fíjense que antes de que yo pueda entender qué es lo que está en orden o en desorden, yo estoy sintiendo. Es el bombillito rojo que se prendió en el tablero para indicarme que algo no está funcionando. Y las preguntas han venido en ese sentido, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? Y metodológicamente, la pedagogía y las constelaciones nos dicen, mire qué está en desorden y cuál es el orden ahí. Mire qué está en desequilibrio y cuál es el equilibrio. Y esas preguntas insistentes que vienen, que vuelven y salen, es la idea que nosotros tenemos es que con estas conversaciones que hemos venido teniendo y a lo largo de los cursos que hemos desarrollado, es que nosotros mismos desarrollemos esa metodología, ese método, esa posibilidad de entender, simplemente haciendo unos ejercicios muy, muy sencillos. Uno, representarlo, verlo, representarlo con figuras, representarlo con papelitos, con hojas, con personas. Todo eso nos permite ver si está en orden, si está en desorden. Eso es lo primero. Lo segundo, coloquémonos en el lugar de. Uno es capaz de poner una hoja con el nombre de mi pareja y con otra hoja con mi nombre
y en un momento determinado yo pararme encima de la hoja mía y sentir qué es lo que siento, y cuando me paro encima de la hoja que está con el nombre de mi pareja, sentir qué es lo que esa pareja está sintiendo, definitivamente sí. Por experiencia lo sabemos que sí, y entonces uno encuentra ahí una forma de solución, una palabra, un gesto, un acto, una mirada que permite resolver el desorden, un acto o una mirada que permite resolver el desequilibrio. Y la idea es que lo hagamos, que nosotros nos vayamos haciendo como grandes, ¿sí? Se me ocurrieron dos cosas, una con esa de pelear en presente, Ricardo. El pelear en presente como dejar de, comillas, ser inteligente. Vuelvo y traigo a colación esa anécdota de un expositor que decía que cuando una gacela es atacada por un león, la gacela sale corriendo y ¿qué? Y obviamente está supremamente asustada, está temiendo por su vida, está en peligro su vida, pero digamos que la gacela de alguna manera en una ocasión le gana la carrera al león, y entonces el león se cansa y ya no la persigue más. Y la gacela después está tranquila. Y la gacela mientras no vea al león va a estar tranquila, ¿cierto? Y va a estar comiendo y va a estar haciendo sus cosas. Si hubiera sido un humano, el humano diría, hue madre susto que me pegó el león, ¿sí? Y a la semana diría, uy, es que hace una semana ese león me pegó el susto de la vida. Y a los 10 años todavía dice, uy, es que estaba una vez allá en tal parte y el susto que me pegó el león, porque por eso somos inteligentes, porque recordamos. Entonces, como que para pelear en presente habría que dejar de ser inteligentes y dejar de recordar, porque es que lo que tú me hiciste hace 8 días y lo que tú me hiciste hace 15 años y lo que me hiciste hace 20 años, eso es no pelear en presente. Es pelear entonces, algo como que me digo yo, uy, hay que dejar de ser inteligente para poder pelear en presente. Y lo otro que decía es, cuando yo me permito leer mis emociones y no solamente sentir el dolor, sentir el miedo, sentir la rabia, sentir la culpa, sino que me permito leerla como que me está hablando de algo que está en desorden, y luego entenderlo, y luego entonces bajarme del dolor, de la rabia y de la culpa. Eso lo que está haciendo es dejarme crecer. Si yo me quedo en el dolor, la rabia y la culpa, sigo siendo un niño. Me pongo pequeño frente a mi pareja. Pero si yo entiendo que hay algo por resolver en el orden o en el equilibrio o en el dar el lugar, entonces me estoy volviendo adulto y estoy llegando al amor adulto. Me bajo de mi dolor y de mi rabia y de mi culpa, dejo de ser niño y llego al amor adulto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Muy bien. Bueno, el otro tema que surge bastante en esto en estas preguntas, tiene que ver con las relaciones padre-hijo y cómo es el orden en la relación
padres, hijos. Digamos que es como, el orden es como lo natural, ¿no? El orden se establece, siempre hay, que hablamos de orden, se establece un parámetro de referencia. ¿Sobre qué es que estamos hablando de orden? Entonces, por ejemplo, hay órdenes sociales. Estrato 1, estrato 2, estrato 3, ¿de acuerdo con qué? Con el parámetro de ingresos, ¿sí? Habría otros órdenes en el orden de el nivel. Pero en esto de la familia, el orden es muy sencillo. Es con respecto a la llegada a la vida. Tiene un marco de referencia de tiempo. Entonces, ¿quién llegó primero? Mi papá y mi mamá. Y yo llegué por ellos. Yo llegué después de ellos y por ellos. Y ese es el orden. A su vez, papá llega de sus padres y mamá llega de sus padres. Entonces, los abuelos son más grandes, ¿sí? La jerarquía es quién es más grande y quién tiene mayor prelación. Es abuelos, padres, hijos. Digamos que entonces en la relación padre-hijo o padres-hijos, el orden es papá y mamá son primero. Y orden es que ellos dos, los dos, no fue uno solo, sino los dos me dieron la vida. Orden es que yo soy 50% mi papá y 50% mi mamá. Ese es el dato, ese es el hecho. Lo real es que yo estoy aquí por el 50% de mi papá, por el 50% de mi mamá, y si no, no estuviera. Pero ahí empieza, de acuerdo con las experiencias, empiezan desórdenes. Entonces, por ejemplo, frases como, con mi papá nada que ver, ni siquiera lo conocí. Mi mamá es todo. La pregunta es, ¿eso corresponde a una experiencia? Sí. Pero esa frase así me refleja un orden o un desorden. Me refleja un desorden, ¿cierto? Ahora, como yo insisto en las emociones, este es un niño o un hombre o una mujer que está diciendo con mi papá nada que ver, ni siquiera lo conocí. ¿Cuál es la emoción que hay ahí debajo, en esa frase? Y yo lo que leo es un niño adolorido porque su papá no está. Un niño con rabia porque su papá no estuvo. Un niño que aparentemente también dice, es todo amor para mamá, mi mamá lo es todo. Pero cuando no hay un papá, hay un dolor con mamá también. Entonces, si yo logro ponerme cuál es el orden ahí, en esa frase, hay una exclusión, papá no está, que no es responsabilidad del niño, pero está cargado con todo el dolor, con toda la tristeza, con toda la rabia, que el niño, bueno, y es como decimos, todo se cruza, ¿no? La exclusión del padre, el desorden de decir mi papá, yo no tengo papá, y lo tercero, el equilibrio.
El niño está cargado de lo que hicieron los grandes. Del otro lado, hay situaciones parecidas. No sé quién es mi mamá. Les podemos hablar de tal vez un niño en adopción, pero es un desorden. Otras formas de ver desórdenes. Yo le digo a mamá a mi abuela. Mi abuela fue la que me crió. Mi mamá es mi abuela. ¿Orden o desorden? Pero en cada frase, estoy leyendo las frases del libro de Ricardo, en cada frase hay no solamente que se pueda ver el desorden, sino que quiero que leamos las emociones. Mi verdadero papá fue mi tío. ¿Orden o desorden? Oh, mi papá nunca estuvo. Mi papá fue la segunda pareja de mi mamá, pues la otra pareja de mi mamá. El nuevo esposo de mi mamá. Digamos que todas estas situaciones que causan dolor después causan otro desorden. Y el otro desorden es, yo ya perdoné a mi papá o yo ya perdoné a mi mamá. Porque yo me cargué como niño de esas situaciones de las cuales no tengo responsabilidad como niño, pero que me dejaron esa huella de dolor, de miedo, de rabia. Y cuando crezco en un intento por sanarme, por equilibrarme, por encontrarle sentido a la vida, entonces digo, bueno, ya pasó y yo ya perdoné, entonces me voy para el otro lado. Me vuelvo más grande que papá y mamá. El proceso es cómo realmente dar el lugar. El desorden aquí es que le quitamos el lugar, nos volvemos más grandes que papá o que mamá. Entonces, por ejemplo, yo como más grande que mi papá o mi mamá, los perdono, les doy consejos, les enseño, los corrijo, los regaño. Todo eso son ejemplos diarios de desórdenes. Y el asunto es que acordémonos lo que dice Hellinger, que también lo dice Ricardo, cuando no hay orden, el amor no fluye. El amor es el agua, que si no la lleva uno en un vaso, que es el orden, sencillamente es como si llevara el agua en un sedazo. Entonces el amor no da resultado, no fluye y no estamos tranquilos en la vida. Las consecuencias del desorden, de este tipo de desórdenes en la vida, es una vida intranquila, de rabia, con papá y con mamá. Y cuando yo tengo una rabia con papá y con mamá, porque me creo más grande, porque no estuvieron, porque no fueron suficientes, entre comillas, le decimos, yo quedo atrapado en una contradicción muy tenaz, y es entre el amor por quienes me dieron la vida, que digamos la lógica del sistema familiar es, tú a los que te dieron la vida los amas. Entonces, entre ese amor y la rabia que siento.
Y cuando uno tiene rabia con quienes le dieron la vida, inmediatamente surge otra emoción. Y esa emoción se llama culpa. Ricardo habla por ahí del circuito del enojo, del circuito de la rabia. Y es, yo prefiero estar bravo con todo el mundo, pero menos con mi mamá. Ah, no, a ella no la podemos tocar. No la podemos tocar verbalmente porque emocionalmente estamos bravísimos con ella por X o Y cosa. Y resulta que esa culpa se vuelve contra nosotros. Esa culpa tiene que ver con el no merecimiento y con la prosperidad. Es decir, yo me siento culpable de estar bravo con mi papá y con mi mamá, sobre todo con mamá. Entonces me siento en deuda con ellos, y si yo me siento culpable con ellos, yo no merezco. Y el yo no merezco hace que yo no le tome a la vida lo que la vida me da, las oportunidades que me da, lo que me presenta. Simplemente lo dejo pasar porque digo yo no merezco. Bueno, hay mucho que hablar realmente en términos de orden-desorden, ¿cierto? Muchos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo fue el embarazo? A veces estamos cargados de dolor y de rabia con mamá porque mi mamá no me quería tener. O porque mi mamá y mi papá lo que querían era un niño y yo nací niña, o una niña y yo nací niño. Entonces, ahí se establece un dolor y una rabia con papá y mamá. O porque mamá y papá tenían preferidos, hijos preferidos, y yo no era el preferido. Son desórdenes, ¿cierto? Desórdenes que pueden ser objetivos o que pueden ser sentidos solamente. Hemos hablado de otras alteraciones del orden. Por ejemplo, el nacimiento por cesárea establece un desorden, porque lo natural, el orden, es que los niños nazcan en un parto natural, normal, ¿cierto? A veces hay que acudir al desorden de la cesárea porque corre peligro la vida de la mamá o corre peligro la vida del bebé. Es una razón médica. Pero muchas veces hay una cesárea porque es que mamá no quiere sentir dolores. Y eso tiene una consecuencia. Y una consecuencia sobre la capacidad del niño de fluir con la vida, de terminar proyectos, de prosperidad también. Es que como dijo Ricardo, aquí tenemos tema para años y años. Por aquí hay una pregunta que siempre surge cuando hablamos del tema pareja y y es, ¿cuál es el orden cuando hay un hijo homosexual? Primero, hemos hablado que la homosexualidad primero es un dato, es decir, es un hecho real que encontramos. ¿Sí? Que una persona tenga una inclinación sexual por una persona del mismo sexo. Desde el punto de vista biológico, eso es un desorden.
¿Por qué? Porque la vida se transmite con lo masculino y lo femenino, ¿sí? Pero la homosexualidad es un intento de restaurar el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Datos, datos de la observación, de la consulta, de los problemas de la homosexualidad, nos hablan de que hay un desequilibrio generacional, transgeneracional, entre lo femenino y lo masculino, entre que hay una historia de maltrato a mujeres por los hombres de la familia y que esa historia, que es un desequilibrio y un desorden. ¿Desorden por qué? Porque los hombres no ven como su igual a su pareja. Los han visto como más pequeños y los maltratan. Si eso pasa de una generación a otra, muchas veces un hombre en un intento ciego por equilibrar ese desequilibrio entre hombres y mujeres, se renuncia a su masculinidad y se vuelve homosexual. Es decir, yo no voy a maltratar mujeres. Lo que se intenta es equilibrar un desorden con otro desorden. El intento es ciego y la verdad es que casi nunca da resultado. O una mujer que ha visto a la familia, que ha sentido, ¿no? Porque aquí no es que las haya visto, es que las ha sentido y viene en la historia, en la genética de la familia, en la epigenética de la familia. Una mujer dice, yo no me voy a dejar maltratar por hombres. Y entonces viene y establece una relación homosexual. ¿Cómo restablecer esto? En un intento no ciego, es mirar hacia atrás esa historia y aceptarla. ¿Qué es lo que ha pasado? No podemos cambiar lo que hizo, lo que hicieron los abuelos con las abuelas, o papá y mamá con papá con mamá. Ese desequilibrio no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos ver, y lo podemos ver con amor y con respeto y dejarlo atrás y decirles, yo con amor y con respeto dejo su historia atrás, la dejo con ustedes y sin juzgarlos, yo me voy a dar permiso para hacerlo distinto. Y tal vez así podemos entender esto. Y lo otro, pues, es también respetar a un hijo que, que en ese intento ciego se resolvió por la homosexualidad. No podemos más que darle un lugar a ese y aceptarlo tal como es. Cuando uno lo acepta, hace un gran favor a la familia para no proseguir pues por un camino de exclusión y de desequilibrio. O sea, tenemos que mirar hacia atrás y tenemos que mirar hacia adelante. Muy bien. No sé, Ricardo, si me ayudas aquí con esto de los órdenes y desórdenes entre padres e hijos. No, yo creo que parte del secreto es como que al escucharnos, eh, yo espero que así como ambos nos permitimos ver otras aristas, ojalá que las personas también hagan lo propio y que eso sea parte de como del reto. Es decir, que, que cada quien se dé permiso también
de hacerse preguntas, porque eso sí me parece buenísimo, pero yo quisiera hoy, una vez que hemos como hecho esta oferta, de que cada quien al hacerse preguntas se diera respuestas. Y me parece que de cara al cierre, lo que me gustaría es como que tú si quieres leas las preguntas en voz alta, pero que la invitación es consciente a todo el grupo para decir, bueno, en este proceso con tantas sesiones y a la luz de lo que se ha dicho, ¿cuál sería su respuesta frente a esa dificultad? ¿Cuál Ok, sería su respuesta? ok, o sea, esta es Mariana Duque. Eh, entonces el reto que nos pone Ricardo es el siguiente. Tú hiciste una pregunta y, y a la luz de lo que hemos hablado y a la luz de lo que tú, no sé cuál es la experiencia que ya tengas, puedas decir, bueno, mi respuesta sería tal y complementamos la cosa. Dice Mariana, cuando es evidente que los padres cometen errores que causan desorden al sistema, ¿es inadecuado hacerles ver esto de manera respetuosa y cariñosa? ¿O es preferible el silencio por respeto a su jerarquía? Mariana, si a ti te hicieran esa pregunta, ¿qué responderías? Vale, bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí, te escuchamos, sí. Vale. Bueno, yo la replanteé abajo porque se me fueron algunos errores, pero sí, básicamente es eso. Sí, eh, bueno, ya hemos hablado bastante del orden, han hecho bastante énfasis en la jerarquía, pero si los errores son en presente, en este momento se están dando intercambio de posiciones. Por ejemplo, una madre que asume un papel de niña frente a sus hijos, por ejemplo. Evidentemente se está generando un desorden. Creería yo que lo conveniente es desde el amor, desde un corazón tranquilo, no con dolor, pero sí tratar de hacer evidente la situación porque finalmente eso se va a seguir prolongando y va a dañar a otras personas y va a seguir generando desorden en el sistema. Entonces, yo pensaría que no estaría bien un silencio también ahí como inoperante, como indiferente, sino siempre desde un corazón como tranquilo, sin dolor, sin sufrimiento, pero sí hacer ver esos desórdenes de los sistemas, ¿no? No sé, es lo que yo creo. Ok. O sea, tú dices que eh, el silencio no sería una posible solución. No, no lo veo así. Ustedes me pueden corregir, por favor, si estoy equivocada. Lo que, lo que pasa es que todo lo hacemos por amor. Si hablamos, lo hacemos por amor. Si no hablamos, lo hacemos por amor. Si lo hacemos bien, lo hacemos por amor. Y si nos equivocamos, lo hacemos por amor. Y si juzgamos, lo hacemos por amor, y si no juzgamos, lo hacemos por amor. Exacto. ¿Sí? La pregunta, como cuando ya yo entiendo, ahora que yo entiendo ciertas cosas, y entonces yo soy el que hago el trabajito. ¿Sí? Yo tengo en mis manos lo mío, pero no tengo en mis manos lo de mamá y lo de papá. Yo lo único que puedo entender ahora es que ellos son como son porque tienen una historia, porque recibieron cosas, porque vivieron experiencias y finalmente ellos lo hacen lo mejor posible, igual que yo hago lo mejor posible con lo que tengo. Pero como yo estoy en este proceso de aprender y estoy en este proceso de darme la pela de aprender y de bajarme de ciertas creencias que tengo del orden personal y familiar, si yo me pongo en mi lugar y yo soy frente a papá y a mamá de más pequeño, yo seguramente, tranquilamente, como dices tú, Mariana, podría decirle, podría decirle desde el corazón y casi que sin hablar con mamá o con papá, decirle, mamá, tú eres la grande,
mamá, eso es tuyo. Mamá, eso no me compete. No tienes que hablárselo a él, a ella. Tú en el corazón lo entiendes y te tranquilizas. O sea, no te cargas, porque de pronto hay algunas cosas que mamá hace que a mí me cargan de rabia, me cargan de frustración, me cargan de cosas. Sí, pero si tú, como dices, ya de manera tranquila, entendiéndolo, en tu corazón lo dices. Y seguramente tu actuar, tus demás señales de comunicación que tienes, y lo vas a reflejar en tu forma de ver, en tu forma, en tu actitud corporal, en todo. Y eso tiene un efecto en mamá o en papá. Con toda seguridad, eso tiene un efecto. Cuando yo entiendo, cuando yo me muevo de mi dolor y de mi rabia, de mi frustración, yo me muevo y me paro en una posición, una postura y una visión benigna de papá y mamá, eso que yo me muevo hace que ellos también se muevan. Pero si yo me meto a corregir a mi papá y a corregir a mi mamá, pues ahí sale la cosa. ¿Sí? Es un desorden. Y papá y mamá se van a poner bravos también, con todo derecho también. Entonces, la tareita es del que entiende. Si yo entiendo más, bueno, yo tengo la tarea de hacer las cosas. Digo yo, no sé, Ricardo. No, yo ya no digo más. Yo lo que insisto es, listo, lee a la luz de qué es orden y qué es desorden. Pero mira, la otra es, perdón, ¿tú eres casada? Sí, señor. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cómo te va con tu pareja? Gracias a Dios, muy bien. Y con mis hijas Muy, también. muy bien. Entonces el proceso es tuyo y mira a los tuyos, pero mira, quédate con el papá y la mamá que te dieron la vida. Sí, lo preguntaba desde el puesto de mi suegra y la relación con sus hijos. Para, lo de tu suegra no te compete. Sí, tienes razón. Eso. Entonces eso es poner orden. Eso es orden. Ok, muy bien. Gracias, Mariana. Mariana, gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, Bárbara. Bárbara dice, teniendo en cuenta que mi pareja y yo venimos con un pasado de relaciones que nos han marcado, para bien o para mal, Bárbara, entre ambos podemos organizar nuestro desorden. ¿Cómo se hace? Ahora, ¿cómo lo responderías si a ti te hicieran esa pregunta? Bárbara. No sé, se nos fue Bárbara. Sí. Bueno, sí, Listo, Guillo, te invito a que leas simplemente las preguntas. ok. Bueno, E insisto en que todos nos demos de alguna manera el permiso de decir, mira, con toda la información, con todas las herramientas, yo cuál respuesta daría. ok. Porfa, lee las preguntas. Bueno, entonces, la invitación es a que alguno, por ejemplo, yo voy leyendo la pregunta, no voy a decir de quién, pero ustedes la pueden ver ahí en el chat, pero que alguien diga, yo aventuraría esta respuesta. ¿Vale? Entonces dice, teniendo en cuenta que mi pareja y yo venimos con un pasado de relaciones que nos han marcado, ¿entre ambos podemos organizar nuestro desorden? ¿Cómo se hace? ¿Quién aventura una respuesta a esto? Pues yo creería que cada uno le corresponde hacer sus cierres respectivos, ¿no? Eh, porque pues si desde el orden también no deberíamos involucrar a nuestra nueva pareja con los problemas que tuve con mi pareja anterior. Entonces sería más bien que cada uno
haga el cierre adecuado para que pues esto no influya en su actual relación. Ujú. Ahora dilo en concreto. Mm, no, no sé. Hay que incluir las parejas anteriores y darle su lugar. ¿Ok? Entonces, Que la cada frase, uno haga lo suyo, lo que muy le bien. corresponde a cada uno. No es tanto. Digamos, No, Doctor, pero si se dice que lo de la pareja no me compete, lo anterior no muy me bien. compete, entonces, si yo no le doy lugar a las otras parejas, entonces tampoco arranco con pie derecho la nueva relación. Claro. Pero entonces, Entonces, ¿cómo lo ahí hay dijimos? un poquito de contradicción en el sentido de que, por un lado, tengo que darle lugar a las parejas Sí. de la nueva pareja, pero por otro lado, no me compete, entonces, ¿hasta qué punto sí me compete? Yo quiero hablar de eso. Ok. Yo diría con lo que tú estás hablando es, cuando hablan de no te compete, se está refiriendo a que tú no tienes que sentarte con la persona y decirle, mira, arréglalo de tal manera, dile esto, dile lo otro, no, sino simplemente tú reconoces que esa persona tuvo esas otras parejas, tuvo su pasado, Ujú. y hasta ahí vas tú. Tú ya no tienes como nada que opinar en eso, ni nada que arreglarle, así sea, por ejemplo, la mamá de sus otros hijos, ¿sí? Ujú. Sino pues él es quien debe tratar con la persona y pues es obvio que uno puede saludar a la mamá de los hijos de la pareja de uno, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Ujú. Y lo otro ¿Entienden? es, Didi, Ricardo. No, dale, perdón. Bueno, es que iba a meterme al otro tema que es tus parejas y entonces tú haces cierre con las tuyas y una de esas parejas puede ser el papá de tus hijos. Y entonces pues él siempre va a estar involucrado. Mi mamá y mi papá siempre han tenido que verse en todos los eventos sociales, por ejemplo los 15 de la nieta, y allá han tenido que estar. Ellos tienen una regla y es que no van con sus otras parejas a no ser que ambos lleven su pareja. Eso es regla de ellos, ¿sí? Sin embargo, podría uno llevar pareja y el otro no. Eso no tiene ningún inconveniente. Entonces, digamos que es más como ya no ponerle más pies al pasado de la otra persona ni al de uno, sino simplemente estar interactuando con el presente de la persona y con el presente de lo que uno está viviendo. Por eso es que dicen, hasta ahí vas tú con lo del pasado, pero no quiere decir que cuando dicen no te compete, no quiere decir que ni siquiera te importe cómo se llame, o a mí no me hables de él, vete, no, sino simplemente no le intento arreglar la vida al otro desde mi punto de vista. Ok. Ricardo, Sí, ¿qué vas mira, a decir? es el principio de, ¿se acuerdan? Si una pareja tiene una dificultad, no le ayudes tanto. Ujú. Si tu pareja tiene una historia, eso es de ella, pero no le ayudes tanto. Ayúdate a ti misma porque tú también tienes una historia. Y ya. Y los ejemplos prácticos de hacer acuerdos los dijo perfecto Ana Raquel. Esos son acuerdos y esos acuerdos funcionan para ellos, pero no necesariamente para otros. Cuando hay orden, cada pareja tiene la posibilidad de hacer acuerdos. Entonces, en resumen, si tu pareja tiene una dificultad porque tiene una historia, no le ayudes tanto. Pero como tú también tienes una historia, ayúdate a ti misma a sanar, a mirar, a incluir. Y los acuerdos son parte del acervo que enriquece una relación y que aplican según la pareja. Hay acuerdos que para mí pueden ser locos, pero para una pareja pueden ser perfectos.
¿sí? Una persona me dijo en consulta un día, mire, mi esposa y yo tenemos muchas peleas por la forma como usamos el dentrífico. Y entonces hicimos un acuerdo, y el acuerdo es que ella tiene un tubito dentífico y yo tengo otro. Ah, perfecto. A mí me pareció medio loco, pero si ellos lo acordaron y eso alivianó, aligeró e hizo amable la relación, eso es de ellos y como acuerdo es respetable. Pero el tema es, enfrentaron lo que les molestaba y lo resolvieron. Muy bien. Pati, ¿te acuerdas? Respeta la historia, no te compete, pero justo tratar lo tuyo es la forma de cerrar contigo para que tu pareja tenga el mismo espacio y la misma posibilidad. Sí, de pronto es un poquito aclarar que el término no me compete es un término benigno, ¿sí? De pronto a veces usamos el no me compete con rabia. Sí, eso a mí no me importa. Ese es otro término. Pero el no me compete no es mío. Esa es la idea. ¿Sí? El no me compete es un término benigno de no es mío, es tuyo con respeto. ¿Sí? Exacto. Y yo pienso que ahí prevalece la parte del respeto, ¿sí? Uh-huh. Sí, Y del equilibrio. Uh-huh. Para el equilibrio, sí. Sí. Y Okay. eso permite que la pareja no tenga que cargar al otro y más bien que sea algo compartido en compañía, cada uno resolviendo su individualidad. Uh-huh. Exacto. Bueno, ya son las 9:30, creo. Sí. Sí, son las 9:30. Hay muchas preguntitas ahí para abajo, Ricardo, yo las voy a recoger ahorita en la esta. Muy bien. Muchísimas gracias y la invitación es a que cada uno haga un ejercicio de mirar esto en los términos propios y cómo yo lo he venido resolviendo, porque seguramente hemos venido resolviendo. Hay otras cosas que están pendientes, pero ¿cómo lo haría? Y como que hacer el ejercicio de pronto escribiendo o leyendo el libro de Ricardo, el libro Todo que Ver, pero hacerse la tareita de escribirlo. ¿Cómo lo resolvería yo? ¿Cuáles son esas frases? Y para hacer las frases, yo lo que tengo que hacer es ponerme en mi posición y ponerme en la posición del otro. Y yo estoy seguro que eso nos da la clave para encontrar esas palabras que hemos dado en llamar las frases sanadoras o las palabras mágicas, muy sentidas. Cuando yo me pongo en mi posición y luego en la posición del otro, no lo hago desde la teoría, no lo hago desde la razón o desde la lógica ni nada de eso. Sale del sentir, ¿sí? Y esas frases, ¿cómo esas frases qué hacen? Restaurar el orden, restaurar el equilibrio e incluir. Puedo hacer el ejercicio también de otras maneras. Como cuando yo hablo con mi pareja, ¿qué de lo que yo digo lo incluyo o lo excluyo? ¿Qué de lo que yo hablo con mi pareja lo hago, queda en desorden o en orden? ¿Lo hago sentir en equilibrio o lo hago sentir en desequilibrio? ¿Sí? Y como esto es de pareja, pues va en doble vía. ¿Qué de lo que dice mi pareja me incluye o me excluye? ¿Qué de lo que dice mi pareja me pone en mi lugar como pareja o me trata como si fuera la pequeñita o me trata como si fuera su mamá? Que son los desórdenes de pareja usualmente. ¿Y qué de lo que me dice mi pareja es equilibrado o me deja en desequilibrio? Creo que ese es el ejercicio que nos queda con toda esta conversación de hoy. Igual en nuestra relación con papá y mamá.
y nuestra relación con nuestros hijos. Pues nosotros ya todos tenemos hijos casi, pero bueno, todos somos, como decía una amiga, todos somos hijos, no todos somos padres, pero por lo menos hijos sí somos. Entonces, la invitación a que esta semana hagamos el ejercicio y nos encontremos la próxima semana siguiendo con esta temática de orden. Orden, y creo que la próxima vez podemos hablar de equilibrio, Ricardo. Sí, yo creo. Sí. Muchísimas gracias y que pasen una feliz semana. Muchas gracias.